Un gusto de saludarles. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez en las cápsulas emocionales. Hoy día vamos a hablar de un fenómeno difícil de confrontar porque estamos tan acostumbrados, lo hemos tan normalizado que lo consideramos como parte de la cotidianeidad. Y me refiero a la religión, y hablo de religión en general, no a ninguna denominación en particular y a ninguna religión en particular, sino a la religión en general y las emociones. Muchas religiones y muchas concepciones y muchas creencias religiosas satanizan las emociones y hacen sentir a la gente como que tener algunas emociones es malo en sí. Yo me crié en una institución, me digo crié porque llegué a los 14 años, en una institución cristiana, pero con gente terriblemente marcada por nociones ecológicamente, emocionalmente tóxicas, insanas. Gente que sospechaba hasta de la sombra, gente que pensaba mal de todo el mundo, gente que se convertía en perseguidores de las emociones de los alumnos, que no permitían la expresión emocional sana y estaban controlando permanentemente las emociones de la gente. Yo recuerdo en alguna oportunidad haber estado en el dormitorio del internado de varones con mis compañeros riéndonos a carcajadas y que entrase uno de los encargados de preceptoría para llamarnos la atención por qué nos reíamos de esa forma. Y ante nuestra mirada extraña de sentir que tiene de malo estarnos riendo, es que ustedes tienen que ser personas serias porque son creyentes. En ese momento no entendía mucho, solamente que algo no me hacía juego, algo me producía un chirrido emocional, solamente que no era capaz a los 14 años de entenderlo y decirlo. Me he encontrado con muchos creyentes de diferentes iglesias cristianas, de diferentes credos religiosos, judíos, musulmanes, gente de concepciones espiritualistas, y siempre hay una constante, la tendencia de mucha gente de creer que ser religioso es negar tu emoción. No, tienes derecho a estar triste. Me ha tocado participar y acompañar a mucha gente en duelos. Y una de las cosas más difíciles de los duelos es cuando los duelos están asociados a creencias religiosas tóxicas. Negarle el duelo a una persona, negarle la tristeza, negarle la amargura, negarle la angustia y creer que la angustia, la amargura y la tristeza es pecaminosa y agregarle culpa a la situación que la persona está enfrentando, aparte de ser cruel, señala una actitud malsana, una no comprensión de cómo funcionan nuestras emociones. Los seres humanos necesitamos algunas emociones, son parte de nuestro equilibrio. No es que nos vamos a quedar en la amargura y la tristeza, no es que nos vamos a quedar en la melancolía, vamos a salir, pero necesitamos esa tristeza porque necesitamos expresar nuestra mente, nuestra emoción necesita ser expresada, y cuando desde el contexto religioso impiden la expresión y te satanizan, te culpan, te maltratan porque tienes una emoción, estamos ante la presencia de una creencia tóxica, de una creencia que no tiene un sentido sano, que finalmente termina siendo total y absolutamente destructiva. Las creencias no deben postular una sensación de ese estilo. Si uno observa, por ejemplo, de líderes religiosos y de grandes fundadores de religiones, por ejemplo en Cristo, uno lee la Escritura y ve un Cristo que llora en público, no tiene problema. Un Cristo que se enfada, se enfurece, esa es la palabra, se enfurece. Un Cristo que no tiene problema en mostrar su antipatía, pero no se queda en esa emoción, la expresa, pero no se queda. Uno ve a personajes como Buda, por ejemplo, donde son capaces de interiorizar, manejar, controlar, expresar. En el budismo hay mucho culto, digamos, mucha reflexión, no culto, mucha reflexión
sobre los estados emocionales, sobre la necesidad de controlar tus emociones, a diferencia del mundo cristiano donde las emociones generalmente son culpabilizadas. Yo recuerdo muy bien, ya de adulto, estudiando en una universidad cristiana, donde alguien, y fíjense la contradicción, estaba molesto reprendiéndonos porque un grupo de nosotros estábamos enojados. O sea, estaba reprendiéndonos porque nosotros estábamos enojados, estando él enojado por nuestro enojo. Eso es ridículo. Es absurdo. Y a varios de nosotros nos dio tentación de risa porque era absurdo. Molesto un docente porque nosotros estábamos molestos. No podíamos estar molestos porque la ira no es buena. La misma escritura dice, enójate, pero no peques. Es decir, enójate, pero controla tu emoción. No agredas a otro, no maltrates a otro, pero enójate, porque el enojo es parte de la sanidad mental. Así que es necesario revisar nuestras creencias, porque si en la creencia tuya, en la creencia religiosa, empiezas a creer que la emoción es mala en sí misma, hay algo que está fallando. Y definitivamente no es la emoción, porque las emociones son necesarias. El dolor es necesario, el gozo es necesario, la amargura es necesaria, la tristeza es necesaria, el enojo es necesario. Lo que no es necesario es que te quedes pegado en una emoción tóxica. Ya lo vimos cuando hablamos sobre la basura emocional, no puedes acumularla, tienes que dejarla fluir. Pero eso no significa que no va a existir en algún momento de tu vida, porque es necesaria y fundamental. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel Núñez en Cápsulas de Ecología Emocional.